Sí, yo le digo siempre a mis amigos que después de tantos elogios que por favor no me dejen caer porque no va a quedar ni el polvo. Bueno, antes de comenzar, del polvo, ya hablaremos del polvo dentro de un momentico porque tengo entendido que vas a lanzar una novela se llama, aquí la tengo, Mi nombre es Polvo. Ya vamos a hablar de eso dentro de un segundo. Antes quiero contarte, Amir, ya te lo había mencionado antes, una anécdota personal que tengo contigo perdida. Yo estoy seguro que no debes de tener ni la más remota idea de esto que nos pasó y para los de mi generación, estamos hablando de una generación que teníamos en aquel entonces 15, 16 añitos, te veíamos como, y te lo digo de corazón, eras la vaca de oro, para que sepas. Era una frase que nos referíamos a ti con mucho cariño y te voy a contar algo que nos pasó, una anécdota muy triste. No sé si llegó a tus oídos lo que nos pasó. Yo soy graduado de la Escuela de Instructores de Arte Manuel Asconce de Domenech en Villa Clara, en la especialidad de teatro. Tuvimos un profesor y es un amigo en común, Agustín de Rojas, que Claro. en paz descanse, una leyenda del género de ciencia ficción en Cuba. Ujú. El profesor Agustín, por aquel entonces tú te habías convertido en un mito. Yo había acabado de leer Muchacha Azul bajo la lluvia, pudiera ser Exactamente, sí. Ujú. un clásico de Cuba del género de erótico y Mm. estábamos traumados contigo y entonces llegó a nuestras manos a través de Agustín Habana, Babilonia, un libro impreso en formato de papel. Aquello fue un desastre, nos arrebatamos todos con ese libro. Quiero que vea esto desde el punto de vista de un adolescente de 16 años. Todos estábamos escribiendo en nuestras libreticas los cuentos, los poemas que podíamos y tú llegaste a Santa Clara. Cuando nosotros nos enteramos que Amir Valle estaba en Santa Clara, corrimos hacia Agustín de Rojas y le dijimos, profe, necesitamos una conferencia con Amir. Usted es el tipo, usted le puede llegar. Agustín movió todos sus contactos. La idea era que usted fuera a la Escuela de Instructores de Arte a que diera una conferencia. Nosotros, todo el mundo, estuvimos noches enteras preparando nuestros poemas en libreticas, nuestros cuentos, porque queríamos hacérselo llegar, tú sabes. Todo el mundo pensaba, a Mira Valle le sobra el tiempo y se va a leer, no sé, 200 cuentos y nos va a dar la opinión. Bueno, hasta ahí todo fue felicidad. Todo el mundo, noches enteras preparando los cuentos. Llega el día que habíamos acordado para la presentación. No lo dejaron entrar a la escuela de arte. Porque, y esto es una cosa que los que vean este video, que son de mi generación, todo el grupo de instructores de arte, es una cosa que yo no hallo hasta el día de hoy cómo explicarlo. Mire, las manos me tiemblan de la impotencia tan grande. Sencillamente la justificación para que usted no entrara a la escuela de instructores de arte fue que no le podían dar almuerzo. No, es una cosa, no hay cómo explicarlo. No le podían dar el almuerzo. No había almuerzo que no estuviera preparado. No estaba en sketch, no lo tenían programado. Por tanto, no lo pudimos invitar. Cada vez que había cualquier reunión del partido, cualquier, qué sé yo, anormal que quería presentar algo, iba para la escuela de instructores de arte y allí tenía su almuerzo garantizado. A usted, que era una figura súper, súper famosa en ese momento, referente de la literatura, no lo dejaron entrar a la escuela de instructores de arte porque no había un almuerzo. ¿Usted llegó a enterarse alguna vez de esto? No, no, mira, lo que sí recuerdo, primero tengo que decir algo, o sea, Agustín de Rojas y la amistad mía con Agustín de Rojas es uno de los recuerdos más lindos que tengo de Cuba, precisamente porque a mí prácticamente todos los años, durante 6, 7 años, estuvieron invitándome a Villa Clara a dar talleres, a ser jurado, a participar en el premio de la ciudad como jurado en un tiempo porque yo estaba trabajando en Cienfuegos, cerca de allí de Santa Clara, y después pues, desde La Habana ya como jurado. Y allí, por ejemplo, encontrarse con figuras como Félix Luis Viera, como Agustín de Rojas, Ricardo Riverón, que se convirtieron con el paso de los años en grandes, grandes, grandes amigos, ¿no? Descubrir, porque lo tengo que decir realmente, descubrir a un joven escritor que empezaba a escribir llamado Lorenzo Lunar Cardeo, es decir, que fui Otra yo vaca de oro. prácticamente. Y,
Y, o sea, para mí eso fue muy, muy, muy lindo y son recuerdos muy, muy bonitos que me unen sobre todo al mundo cultural en Santa Clara, ¿no? Pero ¿qué sucede? Esa vez, si no recuerdo mal, lo que me hicieron decir a mí, porque Agustín sí habló conmigo y recuerdo que habíamos planificado todo, y él estaba muy embullado, realmente debo decirlo, él estaba muy embullado. Recuerdo que íbamos a hacer esa presentación y al día siguiente nos íbamos a Manicaragua a hacer otra presentación también allá en la librería. Y de pronto llega Agustín y me dice que no me podían invitar, que se había cancelado todo porque no podían pagarme, porque no estaba establecido. O sea, no habían podido hacer a tiempo supuestamente eso. Porque yo te digo algo, si a mí me hubieran dicho que era porque no había almuerzo, yo le digo, yo como con los estudiantes, a mí no me da, no es la primera vez que lo iba a hacer en el país, ¿no? Con todo, o sea, ese respeto y ese cariño que realmente sí, todavía hoy me conmueve en todo el país y sobre todo en la gente en las escuelas de arte a las que tuve la oportunidad de ir en todo el país, había un feedback muy lindo, ¿no? Con mi persona, pero yo comí, por ejemplo, en Santiago de Cuba, en la Escuela de Arte de Santiago de Cuba, comí con los estudiantes en el de esto y comí chícharos y lo mismo que comían todos ellos, Tampoco es que normal. te iban a dar, tú sabes, langosta y nada por el estilo. Nadie No, estaba esperando. yo creo, Adrián, que eso fue más que nada porque ya mi figura empezaba a ser un poco complicada, ¿no? Para los comisarios de la cultura. Y de algún modo ellos empezaron en ese tiempo, eso sí lo recuerdo perfectamente, empezaron a tratar de boicotear o de limitar mi presencia, sobre todo con jóvenes escritores. Porque, como bien tú dices, tuve la suerte, el privilegio realmente de que mucha gente que hoy son grandes escritores, tú mismo tienes una saga de novelas que vale la pena leer, o sea, y lo digo con toda honestidad. Gracias. La mayoría de las personas que en esa época se acercaron a mí, así como tú, no, profe, o sea, con ese cariño de la admiración, hoy son grandes escritores, ya son grandes artistas, son artistas plásticos, o sea, porque hay de todo en ese caso. Y entonces ellos no querían que yo contaminara a esa, que no los contaminara a ustedes. Es que ya en ese entonces estaba el fenómeno de Habana Babilonia. Sí. Y entonces ya era una cosa que no se podía ocultar. Aquello estaba pasando como un polvorín de mano a mano. Aquí tengo unas cuantas anécdotas para contarte. Yo estoy seguro que te tienen que llegar miles de cuentos como este, pero este es mi turno. Yo quiero contarte mi historia desde el punto de vista que es lo que yo siempre digo. Yo tenía 16 añitos y entonces estaba en contra, era un choque cultural. Yo venía de leer Julio Verne, Emilio Salgari, toda la literatura que era la única a la que teníamos acceso en esa época. Entonces me caen en las manos Habana, Babilonia y yo decía, pero esto no es normal, ¿quién escribió esto? Para mí fue un choque cultural muy grande y fue sobre todo el descubrir que se podía escribir así. Eso para mí era inconcebible. Entonces, aquí quiero contarle otra anécdota más de lo que pasó con Habana, Babilonia. A mí me cae en las manos una copia impresa en formato de papel, como hacíamos en las famosas impresoras, en la ti, 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 trrr, ti, 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 ti. Así es que así tuvimos Habana, Babilonia. La empezamos a leer escondidos en los albergues de la Escuela de Instructores de Arte. Llegó el fin de semana. Eran solo 2 días. Sábado, domingo había que regresar Disculpa, llegó el pase. El pase. Sábado, domingo había que regresar el lunes de nuevo a la escuela. Yo me voy, me tocaba a mí, Habana, Babilonia, me tocaba y yo me lo llevo para Encrucijada. Yo soy de Encrucijada. Cuando llego a Encrucijada, yo no lo había terminado de leer y necesitaba terminar de leerlo. Y mi mamá me veía leyendo y leyendo y leyendo. Y mi mamá, que es enferma a la literatura, yo esta pasión que tengo por la literatura se la debo a mi mamá. Ya no podía más y me dijo, ¿qué tú te estás leyendo? A ver, déjame ver. Ay, papá. Mi mamá empezó a leer aquello. Mi mamá no tenía ni idea de quién eras tú. Cuando ella empezó a leer aquello, ella miraba, recuerdo que miraba por encima del hombro, como si alguien viniera a buscarla, como si la policía estuviera chequeándola con cámaras ocultas. Y me decía, Adrián, ¿de dónde tú sacaste esto? ¿De dónde tú? ¿Esto es prohibido? Pero seguía leyendo.
Pero esto es prohibido. Ay, Dios mío, ¿en la que te vas a meter? Pero seguía leyendo. Resultado, mi mamá se acostó a las 2 de la mañana leyendo el libro. No pudo terminar de leerlo porque yo tuve que regresar el lunes para la escuela. Mi mamá siempre se quedó con esa espinita de no pude terminar de leerme la novela de Amir Valles. Y en este cumpleaños, en su cumpleaños, mire, yo le regalé, este es el mío, pero por su cumpleaños yo le regalé a Habana, Babilonia, por supuesto firmado por mí, mami, este es mi regalo, el libro que te debía, pero bueno, mi esperanza es que algún día Bueno, te lo firme. ya pronto se lo firmaremos y se lo daré yo en su mano, tranquilo. Eso para mí sería, vaya, sin palabras.